En este video vamos a ver el método de cambio de coordenadas polares para el cálculo de límites de funciones de dos variables independientes. Para hacer el cambio a coordenadas polares, lo primero que tenemos que tener en cuenta hacia dónde tienden x e y. Ambos tienden que tender al 0, 0. ¿Por qué? Porque si no se complica mucho el cálculo algebraico. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la relación que existe entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. En el sistema cartesiano, las coordenadas del punto P son x, que es la abscisa, e y, que es la ordenada. Este segmento horizontal representa la abscisa y este segmento vertical representa la ordenada. En el sistema de coordenadas polares, P está representado por la distancia que existe de ese punto al 0, 0, que llamamos radio, y el ángulo que forma ese radio con el semieje positivo de las X, a ese ángulo lo llamamos θ. Vemos que acá se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar las razones trigonométricas. Por un lado, aplicamos coseno del ángulo θ. El coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es la abscisa y la hipotenusa es el radio. Por lo tanto, podemos despejar la abscisa, x, como el radio por coseno de θ. Ahora, otra razón que podemos utilizar es el seno de θ. El seno de θ es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto opuesto es y la hipotenusa es el radio. Entonces de acá podemos despejar la ordenada como el radio por seno de θ. Y lo otro que utilizamos es la razón entre los tres lados de este triángulo rectángulo, la hipotenusa y los dos catetos. Y aplicamos el teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras surge que esa distancia, el radio, es igual a raíz cuadrada de las dos coordenadas al cuadrado, es decir, que x al cuadrado más y al cuadrado. Estas son las tres relaciones que utilizamos para el cambio a coordenadas polares. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si x e y tienden a 0, 0, entonces el radio también va a tender a 0, 0. Si ustedes vemos acá, estos dos valores se van haciendo cada vez más pequeños, obviamente el radio también va a tender a 0. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer el cambio de coordenadas y hacer el cálculo de límites. Vamos a un ejemplo. Tenemos esta función, límite para x y tendiendo a 0, 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado dividido la suma de ambos al cuadrado, de x y de y. Esta función y este límite ya lo hemos analizado por otros métodos. Entonces, lo vamos a hacer con este método de cambio de coordenadas polares. Entonces, dijimos que si x e y tienden a 0, 0, es r el que va a tender a 0, 0. Cambiamos x al cuadrado, va a ser r al cuadrado por coseno al cuadrado menos y al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado por seno al cuadrado. Aquí x al cuadrado más y al cuadrado directamente lo reemplazamos por r al cuadrado. Entonces, en el numerador lo que hacemos es sacar factor común r al cuadrado y luego podemos hacer esta simplificación y por lo tanto nos queda límite para r tendiendo a 0 de coseno de 2θ. Θ no depende de r, por lo tanto todo esto para nosotros es una constante, por lo tanto el límite de una constante es esa constante. Coseno de 2θ. Lo que pasa es que θ puede tomar cualquier valor de 0 a 2pi. Entonces el coseno de θ, de 2θ, va a variar desde 1 a menos 1. Entonces depende la dirección, el ángulo θ que forme la distancia con respecto al eje de las x, va a ser el valor que tome el límite. Por lo tanto, al no ser un límite único, no existe límite, no tiene límite esta función. Nosotros ya lo habíamos encontrado con otro método. Si el ángulo de θ es 0, es decir que nos movemos por el eje de las x, coseno de 0 es 1, es decir que si nos movemos por esa dirección, el límite va a ser 1. Ahora, si nos movemos por el eje de las y, el ángulo que forma θ es 90, o sea, un medio de pi. Por 2 me va a quedar coseno de pi. Coseno de pi es menos 1,
Es decir, que si nos movemos por el eje de las y, el límite va a tender a -1. Ahora, si nos movemos por la diagonal, en donde el ángulo es de 45 o un cuarto de pi, entonces acá 2 veces ese valor me va a quedar coseno de 90, que es 0. Entonces, si nos movemos por esa diagonal, vamos a ver que la función tiende a 0. Ahora vamos a ver la representación de la función. Vamos a hacer girar la función. Vemos que si nos movemos por el eje de las x, la función tiende a 1. Si nos movemos por el eje de las y, la función tiende a -1. Ahora, si nos movemos por la diagonal, la función tiende a 0. Fíjense un detalle. En el GeoGebra, la representación gráfica aparece como una superficie continua y no es continua. En este segmento tiene una discontinuidad, entonces hay que marcarla de alguna manera. Por eso acá hemos marcado este segmento. Allí la función no es continua. Ese es un defecto que tiene el GeoGebra, o es una limitación que tiene el GeoGebra.